que hice la maestría en Ciencias en Tecnología Informática. Ahí conocí a su profesor. Yo estudié la maestría del 94 al 98. Y por ejemplo, quisiéramos saber cuál fue el motivo que le llevó a estudiar un posgrado. Sí, bueno, te decía que yo trabajaba y sigo trabajando para una universidad, aunque no soy ya docente, ¿no? Trabajo en el área de investigación realmente. Entonces, siempre fue el estudiar un posgrado fue por motivos académicos, ¿no? Y bueno, como decía hace un momento, estudié aquí en México las maestrías, pero el doctorado fue en España. El motivo principal de por qué fue fuera de aquí es que en ese entonces, de los inicios de los 2000, había pocos posgrados en el área de computación en México. Sabía en la UNAM, en la Autónoma de Nuevo León, que es donde yo estudié, en el Tecnológico de Monterrey. Había unas 4 o 5 escuelas y era complicado para entrar allí. Y ya lo había más o menos analizado, visto, platicado con la gente de allí. Y yo terminé mi maestría en el 98. Y pasó el 99, 2000, pasaron varios años. Y entonces me asignaron una responsabilidad en la universidad, que era coordinador del posgrado, de la maestría. Y entonces se necesita que el coordinador sea un doctor, ¿no? Me escogieron porque pues, a lo mejor era lo único que había allí, ¿no? Pero a raíz de eso, de una necesidad ya no precisamente mía, aunque yo sí lo había intentado previamente, pero así fue como tú quieres, pues nosotros queremos más, o sea, la institución. Suena una oportunidad, suena. ¿Y en qué universidad tuvo la oportunidad de...? Yo en la Universidad de Murcia, en el sur de España. Ahí el doctorado se llama Doctorado en Nuevas Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Está largo. Y cuando me preguntan, digo, doctorado en informática. Pero es no, es larguísimo. Es más práctico, suena. Y por ejemplo, al realizar su posgrado dice que no había muchas opciones, pero, muchas opciones de hacerlo como en México o así. ¿Y había una beca, por ejemplo? ¿Usted pudo aprovechar una beca para irse? Sí, no había muchas, pero sí había, ¿no? Ahora hay muchas, pero bastantes, ¿eh? Y becas sí también había, no tantas oportunidades como últimamente ha habido. Pero sí, muchos de los compañeros. Bueno, cuando entré a la maestría en el TEC, pues yo llegué así como que ya llegué, ¿no? Y me di cuenta que todos tenían beca. Pues el grupo, no sé, eran 50, todos tenían becas, menos un compañero que iba conmigo y yo. Y todos tenían beca. ¿Y cómo? ¿Y por qué? No sabíamos. Así que la solicitamos, de beca del CONACYT. Y nos la dieron. O sea, era tan fácil, tan simple, que pasando el examen de admisión, que se llama PAET, todavía se sigue llamando así, con ciertos puntos. Y nosotros ya lo habíamos presentado y ya teníamos los puntos, pues fue así como que, sí, también. Y entonces eso fue para la maestría, ¿no? Y luego en el doctorado yo tuve beca, pero no del CONACYT, sino como me estaban enviando de mi institución, que es la Universidad de Montemorelos, pues ellos lo cubrieron, ¿no? Y por ejemplo, entonces al principio podría decir que la beca se enteró porque sus compañeros también tenían, entonces ya más o menos compartieron la información y usted lo tuvo. Y por ejemplo los costes, o bueno, más bien el aporte de la beca era suficiente para cubrir los gastos de su maestría, su estadía, no sé, todo eso. Sí, bueno, en el caso de la maestría, que fue aquí en México, sí. Yo estaba estudiando de tiempo parcial, no, porque ese era mi plan, ¿no? O sea, estaba trabajando y estaba estudiando. Cuando me di cuenta que se podía solicitar la beca, pues la pedí, ¿no? Aunque yo solo pedí ¿cómo se llama esto? La manutención, ¿verdad? Es decir, el pago de la colegiatura no lo pagó el CONACYT, no lo cubrió el CONACYT, porque lo cubría la universidad en la que yo trabajaba, ¿no? O sea, el CONACYT se ahorró eso, pero me daba la manutención, que sí me sirvió, pero muchísimo. Eso en cuanto a la maestría. En cuanto al doctorado, sí. Bueno, a mí me daban en ese entonces 1.855 euros mensuales
cuando el PROMEP, por ejemplo, daba 2.100 euros mensuales a los becarios de doctorado, ¿no? No sé en este momento cómo sea, sí, puede ser menos, ¿eh? Yo sé que, por ejemplo, en el CONACYT, las becas directas que daba eran de 2.000 euros en ese entonces, ¿no? Y había otros de 1.000, o sea que es variable, ¿no? Y otros becarios tenían viajes, les daban un viaje por año, podían ir y venir, ciertas prestaciones. Eso habría que verlo ahora mismo, ¿no? Las convocatorias que hay muchas, y no solo el CONACYT ofrece becas, hay muchas entidades que las dan y pues ver de qué se trata. Muy bien. Y por ejemplo, de los requisitos que usted tuvo que llenar para el doctorado, ¿hubo uno en específico que se le hiciera muy difícil de llenar? O sea, algo de conseguir una documentación, pagar algo. Pues mira, yo, este amigo que tenía ya en España, pues me dijo lo que había que hacer, ¿no? Pero me dijo, me hizo un consejo. O sea, ven y ve. Es decir, yo te puedo decir muchas cosas, de que esto es así, porque no, o sea, tú te vas y no es solamente la universidad o los requisitos, los reglamentos, sino que pues es enfrentarte a una nueva situación, ¿no? Una nueva ciudad, sociedad, etc. En ese sentido fue que me dijo, pues ven y mira. Entonces, después de que dejamos de chatear, entré a Aeroméxico, compré el boleto y me fui la siguiente semana, unos días, y sí, me encantó porque esa ciudad es muy, muy tranquila, muy cultural, muy bien. El problema quizás pueda ser, que no fue mi caso, pero para alguien que está pensando irse a estudiar, es el idioma. Es decir, si tú tienes la intención de ir a estudiar a Estados Unidos o a donde sea, pues el inglés. Tienes que meterte al inglés ya. Bueno, lo voy a hacer. Y cuando termine la carrera, así me voy a poner a echarle ganas al inglés. No, ya. Que en España, no, por lo menos en ese entonces no había ese requisito de a ver, ¿qué tan bien andas de inglés? Porque no te, bueno, en ese entonces, ¿verdad? Estoy hablando hace unos 10 años, 12 años. No te preguntaban nada. Es decir, a ver, ¿y tú sabes programar? ¿Tú sabes programar? No te preguntan, pero porque asumen. Ellos, sus alumnos egresados, están a un nivel muy bueno, ¿no? Entonces asumen que uno también, ¿no? No te andan haciendo exámenes. Pero cuando llegas y, no. Y entonces, tienes que ir a un congreso. A Holanda o a Singapur o no sé dónde, en inglés, ¿no? Y el artículo en inglés. Y entonces, aunque era relativamente simple entrar, o sea, no había en ese entonces, no sé ahora mismo, como quiera los requisitos siguen estando, ¿no? O de pronto venía un profesor italiano. Pues la clase la puedo en italiano o en inglés, ¿qué prefieren? No, pues, en inglés, ¿no? Así que el inglés es... Y ya en inglés, ¿no? Quizá otros idiomas todavía, depende si van a ir a Japón. A lo mejor tratar de buscarlo por el idioma, ¿no? Y ya vi que mencionó que se fue primero unos días para ver cómo estaba la ciudad, el ambiente y todo eso. Y una vez que llegó, o sea, a hacer su doctorado, ¿qué fue lo que más le gustó? ¿O qué es lo que más disfrutó? Pues, ¿qué será? Pues todo me gustó, irse a otro lugar, siempre te va a enriquecer. Y conocer a gente diferente, que esa no es tan diferente, ¿verdad? Porque los españoles finalmente pues tenemos mucha cercanía, ¿no? Hay muchas cosas similares. Y por ejemplo, dentro de que menciona que hay muchas cosas buenas, ¿hubo algo que no le gustara a usted? ¿O algo que dijera esto se me hizo muy difícil o algo así? Bueno, ya cuestiones técnicas sí había ciertas cosas, porque yo cuando llegué con mi, ¿cómo se llama esto? Asesor de la tesis. Bueno, para empezar, yo no estaba así plenamente claro de qué implicaba el doctorado, ¿no? Entonces yo dije, voy a ir con los españoletes estos, les voy a mostrar que
soy muy bueno y ya está, ¿no? Y a ellos no les interesa que les demuestres nada, ¿no? Sino que ayudes, porque son proyectos de investigación y si les llega un becario, si les llega lo adoptan en el seno del proyecto y pues van a trabajar, ¿no? O sea, casi no hay clases, son pocas los cursos y lo demás es trabajar en la investigación, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo no tenía claro eso de que había que estar publicando, de que había que estar yendo a congresos. O sea, me tardé, no sé, un año en que se me hiciera claro eso. Y pues sí, tiene su complicación de escribir y luego escribir en inglés, aunque ellos te ayudan, ¿no? Nadie te va a abandonar así de... Y lo otro era pues que había que programar, porque era una herramienta lo que estábamos haciendo y era así como que muy matemática, muy complicada. Bien, y por ejemplo, ahorita mencionó que tuve que hacer un proyecto. ¿De qué era su proyecto así brevemente? Pues era un clasificador de información, ¿no? Basado en árboles fácil, difusos. O sea, tenía la tecnología de la Fuzzy Logic, ¿no? Entonces era un multiclasificador porque se llama Fuzzy Random Forest. Si ustedes lo buscan, les va a salir, ¿no? Es un bosque aleatorio que clasifica. Entonces la idea era que fuera tan bueno como otros que ya existen, pero con la ventaja de poder manipular información que los otros clasificadores no. O sea, que fuera resistente al ruido, por ejemplo, a datos faltantes y a datos que le llaman etiquetas lingüísticas. Bueno, no lo voy a explicar así mucho, pero esa es la idea, que no solo manejara números o letras, sino también datos así como, por decir, ¿cómo defines bueno, los chicos, cómo definen a las chicas? No por una calificación así, a ver, 98.7, no. Sino dicen, es guapa, es un forro, es bonita. Como interpretación de la imagen natural. Sí, exacto. O sea, o en edades, ¿no? Digamos, tú no dices, ella tiene 20.84 años, ¿verdad? Sino dices, ella es joven. O si fuera más chiquita, es adolescente, es niña, es adulta, es anciana. ¿Y dónde están los márgenes de...? Entonces, para eso usan los conjuntos difusos. O sea, en algún momento alguien deja de ser joven y se convierte en adulto, pero hay un traslape, ¿no? Entonces, ese tipo de información, cómo la clasificas o cómo la ordenas, y la idea es que este clasificador también puede manejar ese tipo de datos. Suena interesante. Y, por ejemplo, ya mencionamos un poquito de los pros y contras de estar en un posgrado, especialmente aquí en Murcia, en España. Por ejemplo, si usted tuviera la oportunidad de volver a hacer un posgrado, ¿lo volvería a hacer? ¿Lo haría ahí? ¿Por qué? Sí, bueno, de hacerlo allí de nuevo, o sea, bueno, un posgrado o un postdoctorado, pues allí porque me gusta, ¿no? Porque me gusta esa ciudad, porque me gusta la gente, dejé muchos amigos, porque me gustan mis asesores, porque sé que ellos querrían, de hecho siguen trabajando. Ya no puedo decir que yo sigo trabajando con ellos, porque yo al volver a México pues me metí en muchas otras cosas más. Pero en ese sentido creo que estaría bien, ¿no? Para explorar otra posibilidad, otra latitud, pues también estaría muy bien, ¿no? Porque pues conoces otros sitios, otros retos, pero digo, especialmente para alguien que tiene 20 años como ustedes, que esto estaría excelente, ¿no? Yo motivo a la gente a que, sobre todo ahora, porque un ingeniero, cuando termina de estudiar, pues, ¿para qué estudió? Pues para trabajar, para producir, ¿no? Y ahí, empezando a trabajar y a recibir, pues, su dinero y empezar a gastárselo, pues empieza a gustarle eso, ¿no? Y dice, bueno, pues, ¿para qué estudiar más? Y ya, y si le empieza a ir bien, sobre todo, que de seguro les va a ir bien, pues menos. Y entonces ya se corta esa posibilidad, ¿no? Entonces, por eso digo yo que lo mejor es
así recién egresando, hacerlo. Por ejemplo, para terminar, nos gustaría que nos diera unas recomendaciones o sugerencias para los que quisiéramos realizar un posgrado en el extranjero. Bueno, pues número uno, que no lo dejen no, ahora estoy muy ocupado porque estoy con la tesis o con la titulación o con el novio o con quién sabe qué. Sí me interesa, pero ya lo veré después. Porque cuando ustedes quieran verlo, esto no es rápido así de que, sí me voy, ¿no? Para ganar una beca a veces se puede llevar un buen tiempo, 1 año, 2 años. Entonces, si tienen interés, que ojalá lo tengan, pues desde ahora empezar a ver, si entran a la página del CONACYT, hay una sección ahí de convocatorias, vienen muchas, no solo los del CONACYT, vienen otras, y es una buena oportunidad, no solo de irse al extranjero, ¿no? Aquí mismo en la Universidad de Sonora, pues los programas, hay varios programas que son del PNPC, de la maestría, ¿no? Y pues te pagan por estudiar, pues no sé qué más se puede pedir, ¿no? Muy bien, y por ejemplo, eso sería todo por nuestra parte. Quisiera agregar algo más, comentar algo más en cuanto a todo esto del posgrado al extranjero. Sí, bueno, ya lo dije, pero lo repito, el inglés, sin inglés no, aunque estudien en España, bueno, aunque estudien en México, pues, sin inglés no vamos a hacer nada, porque necesitamos escribir en inglés, leer en inglés y hablar en inglés. No sé qué más podemos decir. Eso sería todo por nuestra parte. Muchísimas gracias, doctor Ramón Díaz.